Estamos en el capítulo 4 de Levítico. Hemos visto los tres anteriormente sacrificios establecidos por el Señor en Israel. Y siempre repetimos, porque es la forma de que a ustedes se les graben, y tampoco se les graba, pero de todas formas yo me hago la idea que repitiendo se les va a grabar. ¿Se acuerdan que el Levítico en hebreo se dice Vayikra, que es la primera palabra del libro? Llamó Dios, llamó. Como todos ustedes saben, todos los libros de la Biblia en hebreo comienzan con la primera palabra con que se abre el libro. Y este libro del Levítico, ¿se recuerdan que este libro del Levítico es, así como el Génesis nos habla del origen de la creación, el origen del pecado y el origen de la fe? El Éxodo nos habla de redención. ¿Se recuerdan? Israel se enteró en el Éxodo que Dios era un Dios redentor, que no solo era un Dios que estaba ahí arriba, sino que se involucraba con su pueblo. El Levítico es el libro de la santificación. El Levítico es el libro profundo que nos habla de la santificación, a pesar que casi nadie lo estudia, porque consideran que es un libro pesado, pero no es un libro pesado, es un libro extremadamente, para mí es un libro extremadamente hermoso, porque el Señor se da cuenta que Él establece un pacto con nosotros, pero que nosotros continuamente vamos a romper el pacto. Y cuando rompemos el pacto, nuestra relación con Dios se rompe. Entonces en el Levítico el Señor propone el medio de restaurar nuestro pacto y nuestra relación con Él. ¿Por medio de qué? De los sacrificios. Los sacrificios va a ser el corazón de la alianza en Israel. Recuerden lo que le dijimos. Sin sacrificio no hay pacto. Olvídense, sin sacrificio no hay pacto. El pacto y el sacrificio están totalmente ligados uno con otro. Y para que haya pacto y haya sacrificio, tiene que haber liturgia. Porque el sacrificio lleva un sistema de actos. Esta semana algunos hermanos de aquí fueron a la misa de 11 de San Judas. Y yo les explicaba y les decía cómo se pueden dar cuenta que en la iglesia mezquita a ningún sacerdote se le ocurre cambiar una coma de lo que está escrito. Yo cojo el libro mío y de punta a final lo sigo. Y así lo estamos haciendo desde que San Juan Crisóstomo escribió la liturgia bizantina en el siglo V. Porque hablamos la semana pasada mucho de eso. Nadie tiene poder para cambiar la liturgia. Nadie, a no ser la iglesia, dirigida por el Papa. Y se recuerda que hemos hablado que hay una gran relación entre, aunque parece que no, entre liturgia e historia del mundo. Se recuerdan, y se lo hemos dicho en el Apocalipsis, de donde los ángeles cogen los carbones que tiran a la tierra y se forma el desastre en la tierra, del incensario del altar. Hay una relación. Yo estaba leyendo liturgistas que dicen que muchos de los desastres que posiblemente hay hoy en día en el mundo es por la mala conducción de la liturgia. Porque la liturgia es lo que une al mundo con Dios. La liturgia es el puente que une al mundo con Dios. Y si ese puente está malo, todo lo demás está malo. Lo que yo tengo de ustedes, los emails, le mandé un email esta semana de Benedicto XVI y la cruz en el altar. Y muy interesante. Como dice que la cruz tiene que estar en el medio del altar. Y que hay gente que dice, ay, pero es que no se ve. Y dice que tú no tienes que ver nada. Y le decía una cosa muy interesante. Dice, es fatal. En la liturgia están mirando, tanto en la Eucaristía como en la confesión, están mirando al sacerdote. Yo creo que tiene mucha razón. Dice que es fatal. Están mirando al sacerdote tanto en la Eucaristía como en la confesión. Porque dice que en la Eucaristía, en la confesión, tú tienes que centrarte en Cristo. Y cuando tú estás mirando continuamente al hombre, terminas centrándote en el hombre. Por eso cuando yo estaba leyendo el otro día, cuando la mísera de Esparta dice que los cristianos de los primeros 9 siglos oraban con las manos para arriba y oraban mirando para arriba en la misa. Y entonces ellos explicaban, y tiene sentido, si ustedes ven las iglesias antiguas, ustedes se fijan en las iglesias antiguas están los altares y arriba tiene como una media cúpula que se llama ábside, una media cúpula. Si ustedes ven esa media cúpula, en todas las iglesias antiguas está tremendamente decorada con mosaicos de brillo representando a Cristo Pantocrátor o la Virgen María. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos oraban y miraban para arriba, ¿a quién miraban? Al Cristo que estaba arriba mientras se desarrollaba la liturgia. Y después teníamos la cruz, y por eso el Papa dice,
Tanto el sacerdote no puede estar mirando a la gente, ni la gente puede estar mirando al sacerdote. Tanto el sacerdote como la gente tienen que mirar la cruz, que es el centro focal de nuestra redención. Gracias a Dios que las cosas se están otra vez volviendo a tener sentido. Y esto que parezca que no, tiene que ver, porque si estamos hablando de la liturgia en la Antigua Alianza, la liturgia en la Antigua Alianza es la precursora de la liturgia en la Nueva Alianza. Y en Israel, créanme, nadie se atrevía a cambiar una coma de lo que está escrito en el Levítico. Los sacrificios por cientos de años se hicieron de acuerdo a la norma del... Porque es que ningún sacerdote, ni en la Antigua ni en la Nueva Alianza, tiene poder para cambiar la liturgia. Porque por algo somos católicos. Y lo hermoso que tiene es que todas las palabras que se dicen en la misa aquí en Miami son las mismas que se dicen en China ese mismo día, las mismas que se dicen en Alaska. Cuando se empiezan a cambiar de una parroquia a otra, terminamos no siendo católicos. Termina cada cual haciendo un culto como le da su realísima gana. Y la liturgia es súper importante. Y fíjate que en cuanto se establece el pacto, ¿qué es lo primero que establece el Señor? La liturgia. En el Éxodo ya se habla de los sacrificios. Y si hablamos de pacto, sacrificio y liturgia, el sacerdocio es indispensable en el pacto. Para que haya pacto, tiene que haber liturgia, tiene que haber sacerdocio y tiene que haber sacrificio. Sin ninguna de esas cosas, no hay pacto. Por eso San Ignacio de Antioquía decía en el año 107, sin obispo, presbítero y diácono no hay iglesia. O sea, para que haya iglesia tiene que haber el orden sacerdotal. ¿Y por qué? De que es obispo, presbítero y diácono. ¿Por qué tiene que haber orden sacerdotal? Porque ellos son los que tienen que administrar el sacrificio de la nueva alianza. Entonces vimos el sacrificio del holocausto, olán en hebreo, muy importante. ¿Se acuerdan del sacrificio del holocausto? Que no es para quitar los pecados, sino para ¿qué? Para restablecer mi relación con Dios que está dañada. Teníamos el sacrificio de oblación, de ofrenda, que era un sacrificio de paz, y teníamos el sacrificio de todá, el sacrificio de acción de gracia. Que recuérdense que decían los rabinos que cuando venga el Mesías, todos los sacrificios van a cesar, menos el de todá, el de acción de gracia. Y Eucaristía quiere decir en griego acción. Ahora vemos en la cuarta ofrenda, o cuarto sacrificio que está en el capítulo 4 del Levítico, versículo 1. El Señor habló hacia Moisés: di esto a los israelitas: si alguien peca por inadvertencia contra cualquiera de las prohibiciones ordenadas por Yahvé y comete una de estas acciones prohibidas, comienza ahora cómo se va a hacer los sacrificios. Hablamos la semana pasada que en la antigua alianza, si tú cometías algo prohibido, lo supieras o no lo supieras, tenías que hacer sacrificio. En la nueva alianza, el Señor, ya estamos en la gracia, no estamos en la ley, el Señor dice que para que haya pecado tiene que haber conocimiento de pecado. Pero tenemos esta cuarta ofrenda y hay una característica. Hasta ahora los sacrificios han sido voluntarios. ¿Tenemos claro eso? El que quiere ofrecía un holocausto. El que quería ofrecía una oblación. El que quería ofrecía una acción de gracia. ¿Eran qué cosa? Voluntario. El sacrificio por el pecado es obligatorio. No hay escape. Tú pecas, tienes que ofrecer sacrificio por... Así que los 3 primeros sacrificios son voluntarios. El cuarto sacrificio es totalmente... Si uno quería ofrecer el holocausto en el cuadro de la salvación, no obligaba a nadie a hacerlo, igual que cada vez más. El sumo sacerdote es el primero, aquí cuando empieza a establecer los sacrificios, lo vimos la semana pasada, vemos cómo se establece el orden de los sacrificios. El primer sacrificio por el pecado tiene que ser ofrecido ¿por quién? Por el sumo sacerdote. El primero de todos. Y dijimos que así lo pone el Levítico porque va por responsabilidad. La primera responsabilidad y el que más pecado puede tener, ¿quién era? El sumo sacerdote. Mientras más responsabilidad tú tienes, más posibilidades tienes de estar en pecado. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote tenía la responsabilidad de toda la alianza de Israel. Vemos en este capítulo 4, versículo del 1 en adelante, vemos el mismo patrón que siguen en todos los demás sacrificios. El que ofrece pone la mano sobre la víctima. Eso lo hacían en el holocausto,
lo hacía en el de Todá. Pero aquí hay algo nuevo. En los otros sacrificios se hacía para que se tocaba la ofrenda, que se ofrecía para decir, esta ofrenda es mía, esta ofrenda es posesión mía, y es, de cierta forma yo y la ofrenda tenemos una comunión, porque la estoy ofreciendo por mí. En este sacrificio hay algunas cosas que nos llaman la atención. En las otras ofrendas, la sangre se vertía en el mismo lugar donde se hacía el sacrificio. En este sacrificio de expiación que hace el sumo sacerdote, que el sacrificio de expiación por los pecados, el sacerdote coge la sangre, cuando recoge la sangre, en vez de derramarla en el lugar, va al lugar santo y salpica el velo. Con la sangre salpica el velo que estaba delante de ¿qué? Delante del arca. O sea, tira parte de rocía la sangre hacia el lugar santísimo. Y después la aplica en el altar del incienso. Y después en el altar de bronce en el atrio. Porque aquí en este caso el sacerdote tira la sangre contra el velo. Recuérdense cuando estudiamos en el Éxodo el origen del velo. ¿Cuál es el origen de la cortina del velo? La separación de Dios del hombre. ¿Por qué Dios se separó del hombre? Porque el hombre pecó y el Señor le dijo a Moisés, yo no quiero hablar más con esta gente, no tengo comunión con mi pueblo. La cortina es signo del disgusto de Dios con los hombres. ¿Y por qué Dios se disgusta con los hombres? Por el pecado. Entonces, si el sumo sacerdote cometió pecado y disgustó a Dios, cuando mata la ofrenda, ¿qué es lo que hace? Rocía la sangre en el lugar que señala qué cosa, el disgusto de Dios por el pecado. Después quema la parte principal de la ofrenda. Recuerden que dijimos que nos parece a nosotros un poco raro los riñones y todas esas cosas. ¿Por qué queman eso? Y era porque era la parte que a ellos les gustaba más. Como era la parte más sabrosa del animal, por eso Dios dice que lo queme. Ofréceme lo que más te gusta. Y se quema. Por eso vemos que el sacrificio de expiación también es un holocausto, porque es de ofrenda que sube, como le quiere decir Olán, una ofrenda que sube. Después, otra diferencia que hay en este sacrificio es que todo el animal se lleva fuera del campamento y se quema, fuera del campamento. Ese es el primer sacrificio que se hace. Una de las características de este sacrificio, y que los protestantes dijeron la semana pasada que no se habla mucho, es que el que ofrecía el sacrificio, cuando ponía la mano sobre la víctima que ofrecía, confesaba sus pecados en voz alta. O sea, eso lo tenemos que tener claro. En Israel había confesión. Y eso nadie lo habla por ahí. Es el único sacrificio donde el oferente, al poner la mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba en voz alta sus pecados, y al lado de él estaba parado el sacerdote. O sea, que él confesaba los pecados a Dios, pero al lado había un sacerdote que estaba oyendo el pecado. Y por el sacrificio, cuando moría la víctima en sustitución del pecador, se restablecía de nuevo otra vez la unión de Dios con el hombre, porque el pecado del hombre había sido quitado. Eso es la antigua alianza con el animal. En la nueva alianza también tenemos la confesión. Lo que pasa es que el sacrificio ya no es animal. ¿El sacrificio de quién es? De Cristo en la cruz. Es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz que nos da la bendición de ser perdonados a través del sacramento de la confesión. Por eso el primer sacrificio, y se hacía sobre todo el día de la expiación, el sumo sacerdote, vamos a ver después, antes de ofrecer el sacrificio por el pueblo, tenía que ofrecer el sacrificio por él mismo. Porque el sumo sacerdote era un hombre como los demás, y el sumo sacerdote pues no solo tenía pecado, tenía más pecado. Por eso que en Hebreos San Pablo dice, tenemos un sumo sacerdote que no necesita estar haciendo continuamente sacrificio por sí mismo. Porque Cristo necesita ese sacrificio por sí mismo. No, por eso dice San Pablo en Hebreos 9, tenemos un sumo sacerdote perfecto que no te necesita estar haciendo sacrificio por él continuamente. El segundo sacrificio, del 13 en adelante, por responsabilidad, lo tenía ¿quién? La casa de Israel. Cuando decimos la casa de Israel,
es todo el pueblo. O sea, primera responsabilidad del sacrificio, somos sacerdotes. Segundo responsable, la casa de Israel. ¿Por qué el conjunto de todo Israel? Porque todo Israel tenía un pacto con Dios. Era el pueblo que Dios había formado, era el pueblo que Dios había escogido, es el pueblo que en el monte Horeb, que dijo a Moisés, sí vamos a cumplir lo que diga la alianza. O sea que después de los pecados del sumo sacerdote, lo más, y por eso también es responsabilidad tan grande en la muerte de Cristo. ¿Quién es el primer responsable de la muerte de Cristo? El sumo sacerdote, que dijo, reo es de muerte. ¿Y quién es el segundo responsable de la muerte de Cristo? El pueblo de esa época de Israel, que dijo que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso, fíjate cómo va, y después tendrá cada uno individual que gritó eso, porque sabemos que todos los judíos no pidieron la muerte de Cristo. Había muchísimos judíos que estaban a favor de Cristo, Nicodemo, las mujeres que lloraban, los seguidores de Jesús, había montones. No todo Israel pidió la muerte de Cristo, fue un grupo que el sumo sacerdote reunió en el pretorio. La ofrenda por el pecado de la casa de Israel era igual, en los mismos pasos del sacrificio por el sumo sacerdote. Se aplicaba el lugar en los tres lugares santos, en el velo, en el altar del incienso y en el altar del atrio. Se me olvidó decirle en el velo, ¿por qué? Ya lo dijimos, porque significa el enojo de Dios. En el altar del incienso, porque cuando la persona está en pecado no puede ofrecer alabanza. Y recuérdense que la sangre es el testimonio de que el animal murió, y que si el animal murió cargando el pecado de la persona y el pecado fue quitado. Por eso quiere decir, ya tengo comunión con Dios, ya puedo ofrecer, ¿qué cosa? Alabanza, y en el altar del atrio, que es el altar de los sacrificios. ¿Por qué? Porque ofrecí sacrificio. Se ofrece también la parte más sabrosa de los hebreos, que menciona ahí, que hoy en día mucha gente no se lo comería, y se quema fuera del campamento. Seguido por responsabilidad. El tercer sacrificio de responsabilidad es de los jefes. O sea, primer responsable, sumo sacerdote. Segundo responsable, la casa de Israel. Por orden de importancia de pecado, el tercer responsable de importancia de pecado son los que son jefes. Todo el que tiene responsabilidad sobre otra persona a cualquier nivel. Dios requiere más de un jefe que de una persona común. Cuando un jefe, me imagino que sería un jefe de la sinagoga o un jefe de la tribu o alguien importante en el pueblo, ofrece la cabra, que es una cabra macho, por el sacrificio, y la sangre solo se aplica al altar de bronce como al principio. O sea, en el sumo sacerdote y la casa de Israel se tiraba contra el velo, contra el altar del incienso y contra el altar de bronce. ¿Por qué? Porque estos dos, el sumo sacerdote y el pueblo de Israel, son los que simbolizan delante de Dios, ¿qué cosa? El pacto. Son los que simbolizan el pacto. Como congregación, Israel tiene un pacto y el sumo sacerdote es el responsable de guardar ese pacto. Ya vienen las personas comunes, que el jefe, claro, como parte de la casa de Israel tiene un pacto, pero ya es los pecados personales del jefe, ya no es los pecados de la casa de Israel. Por eso se tira solamente la sangre contra el altar de bronce, porque quiere decir, ya ofrecí un sacrificio, mis pecados han sido perdonados. Y el cuarto sacrificio, que es igual que el del jefe, es el de cualquiera persona común del pueblo. Cualquiera persona del pueblo que sabía que estaba en pecado, tenía que ir al templo y ofrecer sacrificio. Y era lo mismo que el jefe. Los dos primeros son más importantes porque son sacrificios de pecados relacionados a la alianza. Los otros dos, aunque son importantes, son menos importantes porque son pecados personales, son pecados del individuo. Obviamente aquí el Señor nos está dando una lección de responsabilidad. Con más privilegio vienen más responsabilidades. Toda la gente que se fajan por ahí por tener puestos y lugares y
y todo eso, no sabe la responsabilidad que les viene. No importa lo que sea, así dirija un coro. ¿Cuánta gente yo he visto que dirigiendo coro irían a personas que iban allí y sacaban a las personas del coro porque tú llegaste ayer, porque me cogiste el puesto? Eso es responsabilidad. Yo he dirigido coro con gente desafinada, que tú me veías a mí rodándole los micrófonos de adelante para que no se oyeran. Pero yo era incapaz de decirle, oye, vete que tú estás desafinado. Y tú lo sabes, Gloria, cuántos desafinados teníamos en el coro. Y decía, ay, señores, ilumínalo o elimínalo. Pero yo no sé qué hacer con ellos. Pero yo no le decía, tú estás desafinado. Yo creo que eso es herir a una persona innecesariamente. Y todo el mundo piensa, jefe, sacerdote. No, hermano, si tú tienes 4 personas en un equipo que están responsables por ti, tú eres jefe y tú eres responsable delante de Dios de esas 4 personas, los padres de familia. Santiago 3.1 lo dice, Santiago 3.1 lo dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de ustedes, sepan que van a recibir mayor condenación. Lo dice Santiago 3.1. Pero hay algo más también importante en la ofrenda por el pecado, y lo podemos ver en el propósito del sacrificio. ¿Para qué era la ofrenda del pecado? La ofrenda del pecado servía sobre todo para purificar, primeramente servía para purificar la morada de Dios. Increíblemente, porque todo el mundo piensa que la ofrenda del pecado sirve ¿para qué? Para perdonar el pecado, pero no, en el sentido de Israel, la primera, claro que también era para perdonar el pecado, pero la primera propósito del sacrificio de expiación por el pecado era purificar la morada de Dios, porque decía que cada pecado de la casa de Israel contaminaba la morada de Dios. Porque la morada surge ¿de qué? Del pacto. ¿Y quién tiene? Fíjate, acuérdense que todo esto hay que verlo, y se lo he dicho un millón de veces, ligado, si tú no ves esto ligado con el pacto, no entiendes nada. La morada surge por el pacto. Y cada pecado de las personas que tienen el pacto contaminan la morada. Por eso hoy en día también es tan importante. Hoy en día no se contamina el edificio de la iglesia. El edificio de la iglesia se contamina cuando se comete un sacrilegio, cuando se mata a alguien dentro de la iglesia. Hay que volver a consagrar la iglesia. Pero tiene que haber actos violentos dentro de la iglesia que profane la casa. Pero hoy en día, cuando tú pecas, tú manchas el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Porque dice Pedro que somos templos vivos, donde cada uno de nosotros somos piedra. Entonces imagínate, ustedes no sé si se acuerdan, Notre Dame o alguna de estas catedrales, San Pedro misma, hasta hace unos años atrás estaba negra. Ustedes vieron fotos. La iglesia, la piedra se había puesto negra. San Pedro era una iglesia gris oscura y Notre Dame era una iglesia totalmente negra por fuera. No sé si alguien vio de Notre Dame cuando era negra. ¿Por qué Notre Dame y la Catedral de San Pedro y todas esas iglesias viejas se pusieron negras? Porque por la contaminación, por el paso de los cientos y cientos de años, el polvo se fue aplicando sobre la piedra y se puso negro. Ahora para el jubileo, tanto a Notre Dame como a San Pedro la limpiaron y ahora están color de piedra, de nuevo, de la piedra original, de nuevo. Y así pasa con la iglesia. Según los pecados de la iglesia se va contaminando y se va poniendo negra, se va poniendo sucia. Y eso es lo que muchas veces cuando uno peca personalmente, no sabe la responsabilidad, porque somos un mismo y un solo cuerpo. Y eso es lo que se llama la comunión de los santos en los bienes de bendición, pero también en el pecado. Pero mucha gente no entiende lo que es la comunión de los santos, y alguna gente piensa que la comunión de los santos es que los santos comulgan. Pero eso no es la comunión de los santos. Unión. La comunión de los santos quiere decir que no somos gente aislada, que todos formamos un cuerpo. Y no solo los que estamos en la tierra, sino los que están en el cielo, en el purgatorio, somos un solo cuerpo. Todo bautizado se injerta en el cuerpo de Cristo. Es como que cada uno de nosotros somos una célula del cuerpo de Cristo. Por eso dice San Pablo, unos son orejas, otros son pies. Pero todos formamos un cuerpo y la oreja no puede decirle al pie, yo soy más importante que tú. Porque cada parte del cuerpo tiene una
tiene una función. El dedo chiquito del pie, que nadie le presta atención, pártete el dedo chiquito del pie para que tú veas lo importante que es. Lo que pasa es que muchas veces en la iglesia todo el mundo quiere ser oreja o quiere ser boca. Nadie quiere ser dedo chiquito. Pero lo que quiere ser la comunión de los santos es que hay, como por ejemplo, si a ti tú tienes migraña y te duele la cabeza, ¿dónde te ponen la inyección? ¿En la cabeza o en una nalga? En una nalga, no te la ponen en la cabeza. Y te la ponen aquí, ¿y a dónde te llega el remedio? ¿Por qué? Porque todo el torrente sanguíneo, todo eso fluye a través de todo el cuerpo. Y eso mismo pasa en la comunión de los santos. El que peca en Japón no afecta a Japón, un ejemplo. O el que peca en China o en la Patagonia no afecta a la Patagonia. El que peca en esos lugares afecta a toda la iglesia. Es como que se parte un dedo chiquito o como que te sale un grano, que te sale algo en un lado. El pecado de cada uno de nosotros afecta a toda la iglesia, va poniendo negra la iglesia. Y también las cosas buenas, los tesoros, las oraciones de las monjas en Polonia, las oraciones de las monjas en el Líbano, todo eso también circula y santifica a la iglesia. Pero esto es muy importante, y lo dice Levítico después más adelante, 15:31. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas y por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Eso lo dice Levítico 15:31. La única manera de limpiar la contaminación era matar al que lo contaminó. Y si ustedes vamos a ver después en Deuteronomio, no sé si algunos de ustedes han leído la historia de Nadab y Abiú. ¿Alguno conoce la historia de Nadab y Abiú? Se ve que nunca en su vida han leído la Biblia en Deuteronomio, pero eso es muy importante. Nadab y Abiú eran sobrinos de Moisés y ofrecieron un fuego, prendieron el fuego del altar sin que Dios se lo pidiera. Y dice que cayeron muertos delante del altar, porque Dios no pidió fuego extraño. Él, cuando pide fuego, lo sabía quién tenía que dar el fuego. Ellos profanaron la morada al poner un fuego que sabe Dios de dónde lo sacaron. Y eso es tremendo. Por eso es la ofrenda para purificar el templo. Ya no se muere el transgresor, sino que muere el animal en lugar del... Eso es exactamente lo que vemos en la aplicación de la sangre de esta ofrenda, que es lo que acabamos de decir anteriormente. El pecado del sumo sacerdote era más importante, más grave, porque era el responsable del pueblo. Su pecado lo afectaba a todo, desde el velo, desde el pacto, desde la morada de Dios. Era más importante, contaminaba más el pecado del sumo sacerdote que el pecado de una persona del pueblo. Y ojo que eso se sigue aplicando hoy en día. Y por eso hay que orar tanto por los sacerdotes. El pecado de los sacerdotes contamina el corazón sacerdotal de Jesucristo. Y hace que miles de cristianos flaqueen su fe. Por eso se lo dije la semana pasada, se lo sigo diciendo, que orar muchísimo por los sacerdotes. El pecado del pueblo era el mismo, pero ya vimos que había diferentes grados. La ofrenda por el pecado era necesaria para purificar la morada de Dios entre su pueblo. El holocausto trató específicamente de la enemistad entre Dios y los hombres. Su enfoque era más en Dios. El holocausto era más en Dios. Yo quiero restaurar, quiero que Dios un poco como que se olvide de toda esta mala relación que ha habido entre él y yo. El sacrificio de expiación es para pagar el pecado. La ofrenda por el pecado está muy ligado con la palabra contaminación. Y eso es lo que muchas veces uno no piensa. El pecado, muchas veces uno hace énfasis en mi pecado me afecta a mí, pero mi pecado solo no me afecta a mí. Mi pecado estamos viendo que afecta la morada en el Antiguo Testamento. Y hoy en día afecta ¿qué cosa? La iglesia completa. Dios no puede morar donde hay inmundicia. Dios no puede morar en ningún lugar inmundo. Por eso es que las cosas de Dios tienen que ser santas. Y aunque ustedes crean que no, muchas veces las cosas externas hablan de las cosas internas. Yo he llegado a lugares donde de la iglesia que todo está regado, que todo
tirado por donde quiera, y tú dices, ahí hay algo que no funciona bien. Las cosas de Dios, externas, internamente, tienen que ser impecables. Y por eso ustedes ven que yo aquí ando como un loco corriendo el incensario, y tenemos que buscar, Carlos, dónde ponemos el incensario, porque no me sigue gustando en esa esquina. Pero tú me ves quitando esto, quitando la basura, poniendo las cosas en orden. Tú no puedes hacer las cosas de Dios en un lugar que está desordenado, en un lugar que los manteles están sucios, y a veces que tú vas a algunas iglesias, gracias a Dios en este país no se ve tanto, pero en Israel hay algunas iglesias que dan ganas de llorar. Yo he visto en Centroamérica algunas iglesias muy abandonadas. Y tú dices, esto externo habla de lo interno, tremendamente. Si vemos, Adán contaminó a todos los seres humanos. Adán y Eva, ¿con qué? Con el pecado. ¿Y qué cosa era el hombre? Antes del pecado, el hombre era la morada de Dios. Antes del pecado, porque Dios habitaba en el hombre. Era imagen y su semejanza. El hombre estaba lleno de gracia. Antes del pecado, el hombre era morada de Dios. El pecado de Adán y Eva contaminó esta morada de Dios. Por eso es que el Señor, en cuanto hace el pacto, comienza a proveer la forma de que el hombre pueda salir de su contaminación. Hay veces que uno tiene que pensar, ¿seré yo como Adán? ¿Seguiré yo contaminando al hombre, contaminando a la creación? En este nuevo pacto, Cristo llegó a ser nuestra ofrenda por el pecado. Y la sangre de Cristo limpió la morada de Dios. Lo dice Hebreos 13, del 11 al 12. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la ciudad. Fíjate, la víctima era quemada fuera del campamento. Cristo muere fuera de las murallas de Jerusalén. Es la ofrenda. Tú no ves la relación de Cristo con toda la ofrenda, con el antiguo pacto. Por el sacrificio de Cristo en la cruz, que se recuerdan que vimos que es todo tipo de los 4 sacrificios. El sacrificio de Cristo en la cruz engloba los 4 sacrificios, pero sobre todo la cruz es un sacrificio eminentemente de holocausto. Toda la ofrenda es entregada a Dios. Por el sacrificio de holocausto de Cristo en la cruz se termina la enemistad entre Dios y el hombre. También nuestra ofrenda por el pecado es también Cristo. Por supuesto, es también ofrenda expiatoria. Dice 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de ustedes? O sea, que no somos vuestros, somos el templo del Espíritu Santo. Por eso, nosotros también en este pacto tenemos el medio, dijimos, de volver otra vez a reconciliarnos con Dios. Eso es la importancia que todos los papas han hablado de la confesión. Mucha gente, la confesión y decirle mis pecados al cura. Eso es lo mismo que estamos viendo en el Levítico. La persona tenía vocalmente que decir sus pecados y lo oía el sacerdote. ¿Por qué? Porque el pecado de él, aunque era pecado personal, no solo era pecado de él. El pecado de él personal afectaba a toda la casa de Israel. ¿Y por qué afectaba a toda la casa de Israel? Porque manchaba la morada. Al manchar la morada, manchaba todo lo que hacía Israel. Por eso, lo que nosotros hacemos, ¿a quién mancha? A la iglesia, y tenemos que confesar nuestro pecado delante de alguien que representa a la iglesia. En los primeros 200, 300 años del cristianismo, la confesión era pública. Los que se quejan de la confesión privada, la confesión era pública. Cuando el sacerdote decía, antes de reconocer los sagrados misterios, y esa es la reminiscencia que queda en la Eucaristía de la confesión pública, antes de reconocer los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Ahí la gente se ponía de pie y confesaba sus pecados públicamente, antes de la Eucaristía. Y ahí se ponía la sanción a las personas. Algunos tenían que vestirse de saco y quedarse en el fondo de la iglesia. Algunos no podían entrar a la iglesia. Algunos tenían que irse después de la predicación y no podían participar en la Eucaristía.
Y entonces el sacerdote daba la absolución a los que habían confesado su pecado. Después del siglo IV, ya en el concilio de Elvira, que no tiene nada que ver con Elvirita, en el concilio de Elvira ya está regulada la confesión, donde dice que para evitar abuso no se confiese públicamente, sino que se confiese con alguien que representa a la iglesia, a la comunidad, que es el presbítero o el obispo. Ahí es cuando se regula la confesión tal como la conocemos hoy. Y uno dice, bueno, el sacerdote tiene poder para perdonar los pecados sin necesidad que tú lo digas. ¿Ustedes creen? ¿Sí o no? El sacerdote tiene poder para confesar los pecados sin que tú lo digas. Pero ¿por qué la iglesia quiere que se digan? Porque cuando tú los dices, tú te estás reconociendo que cometiste el pecado. Sí, no solo el arrepentimiento, el reconocimiento, porque si es una cosa así esotérica, que lo que yo tengo adentro, a lo mejor hay cosas que tú mismo no reconoces como pecado. Tú estás reconociendo, sí, como yo le decía a una persona que me escribía, pero es que a mí me da pena, me decía esa persona, que a mí me da pena confesarme. Yo decía que algo mal, porque no nos da pena pecar delante de los rostros de Dios y de los ángeles, y nos da pena reconciliarnos con Él. Tú pecaste delante del rostro de Dios y no te dio pena. Y ahora para reconciliarte con Él, te da pena. Alguien está metido detrás de todo esto. El Señor, por eso, que lo que tenemos lo que el Señor nos ha dado en la confesión es una bendición pascual. Porque fíjate, Cristo establece la Eucaristía antes de la resurrección. En la víspera de la Pascua, Cristo establece la Eucaristía. Cuando dice las palabras sacrificiales esta es la sangre de mi alianza, no vida eterna. Pero lo primero que hace Jesús cuando resucita es establecer la confesión. Fíjate tú qué interesante. Cuando Jesús, las primeras palabras que en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, las primeras palabras que salen de boca de Jesús resucitado, a ver cuáles son. La paz esté con ustedes. Que se resume, lo que Jesús le dijo a los apóstoles fue Shalom. Tengan la plenitud de la paz. Y después que Jesús dice, tengan la plenitud de la paz, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Se recuerdan? ¿Qué hace? Sopla. Después que Jesús dice, tengan paz, sopla. Y es la segunda vez que Dios sopla en la historia. Dios sopla en la historia la primera vez, ¿cuándo? Cuando le dio aliento de vida a Adán. Y no vuelve a soplar hasta resucitado, que sopla y dice, reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así como Adán le dio vida, a través de lo que él va a decir ahora, le va a dar vida a los hombres en la iglesia. Y se reciban el Espíritu Santo. ¿Cuánto falta para Pentecostés? Andan mal hasta en matemáticas. Para Pentecostés faltan 50 días. ¿Y el Espíritu Santo vino cuándo? En Pentecostés. Sin embargo, vemos que Jesús dice, reciban el Espíritu Santo. Jesús le da un Pentecostés particular ¿a quiénes? A los 11 apóstoles. Este Espíritu Santo que va a dar no es el Espíritu Santo que viene sobre la iglesia. Ese Espíritu Santo es únicamente para los 11 apóstoles y el 12 que va a ser elegido. Y se reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar. No, que es lo que dice, a quienes ustedes perdonen, yo perdono. Yo no entiendo cómo los protestantes no ven eso. Las cosas más claras del Evangelio los protestantes no lo ven. Y se pierden en, qué sé yo, en disquisiciones de la burra de Balán o de yo no sé. Fíjate, Jesús, son las primeras palabras que Cristo, Redentor del pecado, le dice a la iglesia. No le dice, ay, hagan esto, prediquen, canten, toquen pandereta, qué sé yo. Le dice, sopla. Y ese sopla es muy importante porque es la segunda vez que Dios sopla. Infunde su espíritu. ¿A quién le infunde el espíritu en ese momento? A los apóstoles. Nada más. No es para nadie más. No es para los discípulos. Es para solamente los apóstoles. Y dice una palabra muy importante. Y dice, antes de decir, reciban así como mi Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Fíjate, dice Jesús, hay un paralelo. Yo los envío a ustedes tal como el Padre me envió a mí. ¿A qué manda el Padre Jesús? A redimirnos. A redimirnos. ¿Y a qué va a mandar Jesús a los apóstoles? A redimirnos también. A redimirnos por medio del perdón de los pecados. Porque es la forma que tú tienes de volver a establecer tu pacto con Dios.
Mira tú lo importante, así como, ahí está paralelo, así como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. Y a quienes ustedes retengan, yo retengo. No se lo dio a los discípulos, no se lo dio a la Magdalena, se lo dio a los apóstoles. Y a través de los apóstoles, porque Dios no hace nada para... Yo oí una vez un pastor que decía, no, pero eso nada más que fue para los apóstoles. ¿Qué gracia tiene que se lo dé a los apóstoles y después? Cristo cuando mandó a bautizar, ¿a quién le dio la orden de bautizar? A los apóstoles y los discípulos. Pero cuando se murieron los apóstoles y los discípulos, ¿se acabó el bautismo? No, la iglesia siguió bautizando. Así pasa con el poder de perdonar. Cuando murieron los apóstoles, la iglesia siguió perdonando. ¿Y cuándo se transfiere ese poder de perdonar? Cuando se ordena un sacerdote. Por eso se llama ordenación. Cuando le ponen las manos, ese poder que dio Jesús en el aposento alto a la tarde de la resurrección ha ido corriendo por 2000 años de iglesia, de obispo en obispo, de sacerdote, de obispo en obispo, y cayendo sobre los sacerdotes. Por eso que el demonio odia tanto a los sacerdotes. Porque los sacerdotes es el que nos reconcilia con Dios. El poder es de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo, pero el sacerdote es el que lo ministra. ¿Por qué? Yo no tengo la menor idea. Hay cosas que son misterios de Dios. Eso se lo dijo Jesús y en la Biblia está, en todas las Biblias del mundo, hasta la protestante. A quienes ustedes perdonen, yo perdono. El Señor le dio ese poder a los sacerdotes. ¿Por qué? Yo no sé. Y es muy importante lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 a 9. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por supuesto que Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado. Porque Él le dijo a la iglesia, a quienes ustedes perdonen, yo perdono. Y por eso que el sacramento que está más maltratado en la iglesia hoy en día es el sacramento de la confesión. Ni los sacerdotes confiesan el tiempo que deben confesar, ni están disponibles, ni los fieles tampoco se van a confesar. Si hay un sacramento que el demonio ha atacado, y el demonio sabe por qué, es la confesión. Porque él sabe que la confesión es la única forma que tenemos de reconciliarnos con la cruz de Cristo. ¿No te confiesas? Por muy bueno que sea, no estás reconciliado con la... Y por eso el demonio ha atacado tanto. Y de ahí viene, yo no me confieso con otro hombre igual que yo, todas esas tonterías. Pero después te vas al psiquiatra, le dices todo lo que tienes y le pagas para cómo. O sea que todas son las tonterías de los machistas espirituales que siempre están diciendo. Yo no me confieso con otro hombre igual que yo, y después llama al amigo en una borrachera y le cuenta todo con la diferencia que el amigo no lo puede resolver, ni el psiquiatra lo puede resolver de sus pecados. Y el sacerdote sí. Así que esto es lo que tenemos ya la semana que viene. Vamos a ver parece que es lo mismo, pero vamos a pasarle por encima, porque ahora vimos los sacrificios vistos desde el punto de vista de los fieles. Ahora el Levítico va a hablar de los sacrificios desde el punto de vista de los sacerdotes, cómo los sacerdotes tienen que enfocar los sacrificios, que es los primeros 15 capítulos del Levítico.